primer punto es el oro brilla. Voy a hablar de los materiales. Absolutamente todos los materiales que rodean nuestra vida están compuestos de neutrones, de electrones y de protones. El oro, el hierro, el sodio, el carbono, tiene los mismos componentes, estos que acabo de mencionar. Sin embargo, se diferencian estos materiales en que están organizados de diferentes maneras. El oro está organizado de diferentes maneras por capas, se llaman niveles de energía diferentes a los del oro y diferentes a los del carbono. Y a nivel agregado, el oro brilla y el hierro es duro, pero no podemos decir que cada átomo brilla por sí mismo y que aquí en esta laminita de oro tenemos es 10 por 10 a la 24 átomos juntos, cada uno brillando y hacen que esta lámina brille. No, cada átomo no brilla, dos átomos no brillan, lo que brilla es el conjunto. Cada átomo es simplemente, está organizado en torno a los protones, a los neutrones y a los electrones de alguna manera, pero no brilla. La ductibilidad del oro es un proceso emergente, es un proceso que sale del colectivo, es un comportamiento colectivo, igual que pasa con el hierro. Cada átomo de hierro no es un átomo duro, simplemente es el resultado de muchos átomos funcionando conjuntamente. Eso es un comportamiento colectivo, es un comportamiento emergente. Y depende cómo se organizan, es que tenemos diversos materiales en este mundo. Inclusive el átomo de carbono, por ejemplo, se organizan de tal manera con otros componentes, con el hidrógeno, por ejemplo, y podrían formar otro tipo de materiales. Pero el átomo de carbono puede ser carbón, grafito, grafeno o diamante. Depende de cómo se organizan las cosas. La materia tiene un comportamiento colectivo realmente sorprendente. Una cosa fundamental es que también en las sociedades existen comportamientos colectivos y algunos de esos comportamientos nosotros los podemos reconocer como inteligentes. Otros comportamientos no son tan inteligentes, pero a nivel de la sociedad, la interacción nuestra, la interacción mutua, hace que nosotros podamos reconocernos como inteligentes o no inteligentes de manera colectiva. Yo traigo a colación el tema de los japoneses por la siguiente razón. Yo soy estudiante estudié en la Universidad Nacional de Colombia Matemáticas y tuvimos un profesor que se llama Yu Takeuchi. Y esta anécdota ha recorrido el mundo. El profesor Takeuchi nos dijo que un colombiano era más inteligente que un japonés, pero que dos japoneses eran más inteligentes que dos colombianos. Lo cual significa que tenemos muy baja capacidad de entendernos colaborativamente, de entendernos, de tener un comportamiento agregado que se pueda reconocer como inteligente. De hecho, los japoneses, a diferencia de nosotros los colombianos o de los latinos, piensan en los próximos 100 años, no piensan ni en 2 ni en 3 años. Es decir, piensan mucho más allá de su esperanza de vida. Piensan para los próximos años. Segundo, piensan en el valor del bien común. Otra vez, es exterior a ellos. Piensan en la empatía, se ponen en los zapatos del otro. Piensan en que el conocimiento pasa, pero la sabiduría permanece. Y uno podría infinitamente encontrar algunas cosas que caracterizan esa cultura y encontrar algunas cosas interesantes. Lo que es interesante es que nosotros somos muy inmediatos, nosotros somos más individuales, tenemos un cierto narcisismo que no nos permite reconocernos y encontrarnos con otras personas y eso es fatal para nuestra sociedad. De hecho, hemos estado en algunos eventos en los que tenemos 5 personas, todos PhDs, tratando de resolver el problema. Cada uno es muy brillante, cada uno es muy inteligente, cada uno es especialista y no es capaz de reconocer, no es capaz de construir algo colectivo que se pueda decir, esto es muy inteligente. Por eso es lo que pasa, lo que nos pasa de alguna forma, porque además parece que se ha hecho carrera el que seamos individualistas y que seamos exteriores y que solo pensemos en el interés nuestro y no en el interés de la comunidad en la que vivimos. Así que hace 15 años hicimos un experimento que se llama Machangarazó, que es crear un parque tecnológico
como una experiencia de inteligencia colectiva. Y realmente encontramos aquí en el Ecuador, en Quito, unos resultados muy interesantes después de 15 años. Uno de esos resultados, nosotros pudimos hacer hasta ahora, podemos construir 36 empresas de desarrollo de software. No tuvimos que pedirle $1 al gobierno. Pudimos, con solo $1,000 entre nosotros recogidos, construir ese parque tecnológico de tal modo y a tal grado que muchas de estas empresas exportan, muchas de estas empresas son sostenibles, permanecen en el tiempo. Y el tema nunca fue financiero, el tema fueron los valores, no como japoneses, no los podemos imitar, pero los valores de Machán Garazó fueron los que hicieron posible que nosotros nos permaneciéramos en el tiempo hasta el día de hoy. Y estos valores son ser agradecidos, ser generosos y ser confiables. Si Dios nos dio 10 mandamientos, no nos puso todo un tratado, nosotros ¿por qué podíamos ser? ¿Por qué tenemos que ser más que Dios? Con 3 valores nosotros logramos que Machán Garazó se consolide como un lugar donde se promueve la inteligencia colectiva en el país. Así que sí se puede hacer las cosas. Pero hay algo que nos ha faltado y es pensar un poco más en temas de comunidad. Una de las cosas fundamentales que hemos pensado, a pesar de que nos han funcionado las cosas, es lo siguiente. Tenemos que pensar un poco más en las cosas y en los rituales que nos estabilizan en la vida como individuos y como sociedad. Las cosas y los rituales. Estamos abandonando esas cosas, dado que tenemos la tendencia a adaptar tecnologías y a la transformación tecnológica y a desechar y a consumir aparatos y apareció una nueva tecnología y hay una nueva red social y el Twitter y hay que estar en el Twitter y hay que estar en Facebook y hay que estar. Esas cosas nos están afectando de manera muy grave como individuos y como comunidad. Por eso nosotros hemos decidido pensar en las cosas que duran. Por ejemplo, el Quijote. El Quijote ya lleva cuántos años en nuestras vidas y seguramente en 400 años más ese Quijote va a permanecer en nuestras vidas. La Torre Eiffel en París, el obelisco en Buenos Aires, las mesas de un restaurante, nuestro escritorio, nuestra silla, la silla, nuestro escritorio está ahí. Hay una inalterable familiaridad ahí. Esas cosas nos estabilizan y generan lealtades, mientras todo lo demás cambia. Cambiamos de celular, cambiamos de computador, cambiamos de zapato, pero hay cosas que nos estabilizan en la vida, que nos aterrizan y nos alegra cada vez que las vemos, cada vez que entramos a nuestro departamento, llegamos a nuestra casa, están ahí las cosas que duran, que parecen tener solamente el tiempo como el único juez. Son cosas que como que se repiten, están ahí. Como le digo, capaz en 400 años el Quijote seguirá ahí, pero los bestsellers de hoy en día quizás no vayan a estar ahí, vayan a desaparecer el próximo año, como en efecto lo hemos podido constatar. Beethoven seguirá ahí, Maluma quizás no, el reggaetón quizás no, Beethoven, Mozart va a permanecer ahí. Eso es respecto a las cosas. Los rituales. Hay rituales a los que los estamos dejando de lado. El descanso. El descanso también significa parar la lengua, dejar de hablar, descansar, acoger el silencio, ¿cierto? Acoger también la fiesta, El sábado no tenemos que trabajar, no tienes que estar trabajando a las 2 de la mañana, el día sábado. Cocinar y cocinar y poner nuestro corazón, nuestro afecto y todo nuestro ser en el acto de cocinar, preparar la comida, sentarnos a la mesa con nuestros hijos, con nuestros padres, agradecer una vaina que siempre, y eso es lo que nos ha funcionado en Machán Garazó, agradecer el techo y la comida, comer y dedicarse a comer y no a comer y ver mientras vemos qué es lo que está pasando en Twitter o viendo televisión. No, el acto sagrado de comer. Hay que volver a esos ritos. Por eso es que yo propongo que descubramos
tratemos de descubrir y relanzar los rituales que estamos perdiendo. Con la ayuda de, desde niño, uno puede, una cosa que siempre nos llevaba la atención es la misa, por ejemplo. Yo no soy religioso, pero la misa es muy interesante porque tiene mucho de ritualidad, ¿cierto? Con la ayuda de la misa, los sacerdotes aprenden a manejar pulcramente las cosas, sostienen con cuidado el cáliz y la hostia y limpian de manera pausada los recipientes y suavemente, creo que aprenden eso, pasan las hojas de los libros. Hay unos silencios, ¿cierto? Y el resultado de todo esto, ese manejo pulcro de las cosas, es una jovialidad que le da alas al corazón. Y todos agradecemos estar en ese minuto. Cuando uno va a una iglesia, a veces ni siquiera va a rezar, vas a estar tranquilo, estar en silencio, sentirse comunicado consigo mismo, con los demás, un poco también reconciliado. Los rituales nos estabilizan. Los rituales se pueden definir como como técnicas simbólicas de instalación en un lugar, transformar el estar en el mundo en un estar en la casa, ¿cierto? Hacen del mundo un lugar fiable. Todos son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Quizás los datos, la información que nos viene por el Internet, que encontramos en Twitter, en Facebook, en Google, vamos aquí, vamos allá, esa frenética carrera que damos todos los días buscando información y llenándonos de información, no tiene la fuerza simbólica de las cosas que duran y de los ritos. Y por eso no pueden tener de parte nuestra ningún reconocimiento. Nosotros en la vida necesitamos un asidero, ese vacío simbólico que continuamente estamos teniendo frente a las redes sociales nos hace perder imágenes y metáforas que no generan ningún sentido. Lo que necesitamos es ritos y cosas que duran, que sean fundadores de comunidad y que den estabilidad a la vida. Eso es lo fundamental. Por último, quiero contarles una cosa. Una de las cosas fundamentales de los ritos es la aventura de la ortodoxia, contra lo que nosotros estamos promoviendo últimamente, la innovación disruptiva, tenemos que ser creativos. No, la propuesta es, sí, cálmate. Nunca hubo algo tan peligroso y tan emocionante como la ortodoxia de una madre que lleva 60 años levantándose todos los días a las 4 de la mañana o 5 de la mañana para preparar los alimentos y lo hace sin quejarse. Hay algunas personas que piensan que tienen que ser disruptivos, entonces hacen continuamente transgresiones, provocaciones. Los artistas hacen provocaciones, ponen en escena animales muertos, hasta excrementos, hacen cosas espectaculares, pero no hay cosa más ortodoxa que la del sol. Cuando se propone levantarse, no, mi Dios le dijo, levántate hoy también. Millones de años el sol se está levantando a cada mañana. Y así como cuando los niños ven alguna cosa fascinante y el Dios le dice, hazlo de nuevo, y lo hace. Ese milagro, ese esfuerzo de la voluntad decidida para hacer las cosas, no es muerte, es creatividad para hacer esas cosas. Hay que reconocer maestros, hay que reconocer gente trabajadora que todos los días hace y uno dice, pero se quedó ahí estancado. No, están haciendo lo mismo y lo hacen, y ese es un signo realmente de rebeldía. La rebeldía no está en ponerse aretes, fumar marihuana y hacer locuras, saltar por acá. La auténtica rebeldía es la rebeldía de la ortodoxia. Ese es otro de los puntos que quería que se llevaran para la casa. Así que la percepción simbólica que hacemos, que podemos apreciar, hay que apreciar, la percepción simbólica hace que podamos apreciar lo duradero en las relaciones humanas. Los ritos hacen posible que el tiempo sea habitable, que no todo se escape, de entre las manos como arena de la playa. Hay que estar en el mundo, pero como estar en la casa. Es así como la existencia se convierte en vida, vida siempre compartida.